Bienvenidos a su canal de química favorito, Elementalmente Tuyo, quien les habla, Tony, su profe de confianza. Y en esta ocasión desarrollaremos unos temas mayormente de la química básica que vemos en el colegio, los cuales son el peso o masa molecular, la masa atómica, el mol y sobre este numerito, que el que sepa su nombre lo puede dejar en la caja de comentarios. Pero antes no olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Primero, ¿qué es la masa atómica? Es la suma de las masas de sus protones y neutrones expresadas en unidades de masa atómica, lo cual representa la cantidad de materia presente en un átomo y se utiliza para distinguir distintos átomos de un mismo elemento, considerando la prevalencia natural de sus isótopos. Muchos dirán, ¿y cómo se calcula esto? Pues no es necesario calcularlo, ya que en una tabla periódica como esta podemos encontrar la referencia en cada cuadrito de cada elemento, en el cual, si se fijan, acá dice masa atómica y bueno, hace referencia a la masa de la cual estamos hablando. Ahora bien, lo que seguiría sería simplemente redondear cada una de estas cantidades que nos arroja la tabla periódica y obtendríamos lo que estamos buscando, es decir, la masa atómica, que en el caso del oxígeno pues sería de 16, el del carbono sería 12 y el del hidrógeno sería 1. Cabe resaltar de que estas unidades estén representadas en gramos. Y para ser más específicos podríamos decir que un mol de oxígeno pesa 16 gramos, un mol de hidrógeno pesa 1 gramo y un mol de carbono pesa 12 gramos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es un mol? En química, el mol es una unidad de medida utilizada para cuantificar la cantidad de sustancias. Se define como la cantidad de sustancias que contienen tantas entidades elementales, entre las cuales están los átomos y las moléculas. El número exacto de entidades elementales en un mol se conoce como constante de Avogadro, y su valor es aproximadamente igual a 6,02 por 10 elevado a la 23. Acá es donde a muchos se les suele complicar, pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor. Imaginemos que tenemos 1 kilogramo de papas y 1 mol de hidrógeno. En el interior del kilogramo de papas van a haber 10 papas, o sea, 10 papas constituyen el kilogramo. Y 1 mol de hidrógeno tendrá en su interior o estará constituido por 6,02 por 10 elevado a la 23 de átomos de hidrógeno. Lo cual, las 10 papas van a pesar 1000 gramos. Y el mol de hidrógeno va a pesar 1 gramo, porque eso es lo que nos dice la tabla periódica. También podemos utilizar como ejemplo el oxígeno. En 1 mol de oxígeno obtendremos 6,02 por 10 elevado a la 23 de átomos de oxígeno, los cuales van a pesar 16 gramos. Y así lo podemos hacer también con el carbono. 1 mol de carbono tiene 6,02 por 10 elevado a la 23 de átomos de carbono, los cuales pesan 12 gramos. De esta manera lo podríamos hacer con cualquier elemento de la tabla periódica, porque siempre cualquier mol de cualquier elemento va a estar constituido por la misma cantidad de partículas. Lo único que variaría es el peso de los elementos. Ahora, ¿qué es el peso molecular? Se define como el peso de un mol de moléculas. Una molécula es un agregado de 2 o más átomos con propiedades químicas determinadas. Si los átomos son iguales, representan una molécula de un elemento químico, pero si son diferentes, la estructura química presente será un compuesto químico. Ahora bien, realicemos un ejemplo. Tenemos 1 mol de hidrógeno y 1 mol de hidrógeno gaseoso. En el mol de hidrógeno gaseoso estarán las mismas propiedades que en el mol de hidrógeno normal, pero al doble. ¿Por qué? Porque en ese mol de hidrógeno gaseoso van a haber 2 moles de átomos de hidrógeno. Es decir, si en un mol de átomo de hidrógeno normal hay 6,02 por 10 elevado a la 23 de átomos de hidrógeno, en el mol de hidrógeno gaseoso habrá el doble. Es decir, 12,04 por 10 elevado a la 23 de átomos. Pero esto no es lo único que cambia. Además, esto también cambia su masa. Si la masa atómica o el peso atómico del hidrógeno normal era de 1 gramo sobre mol, en este caso, en el mol de hidrógeno gaseoso será de 2 gramos sobre mol.
Aparte de esto, es muy importante observar que para la formación de hidrógeno gaseoso se necesita la unión de dos átomos de hidrógeno, por lo tanto se forman moléculas. En este caso, una cantidad de moléculas de 6,02 por 10 elevado a la 23. ¿Por qué? Porque la cantidad de átomos que hay van a buscar una pareja. Esas parejas formadas son lo que se cuentan como moléculas. En este caso, como hay 12,04 por 10 elevado a la 23 de átomos de hidrógeno, cada uno de ellos va a buscar una pareja. Y al momento de buscar una pareja, esto es lo que se va a contar como molécula. Y va a ser de 6,02 elevado por 10 elevado a la 23. Me despido de ustedes agradeciéndole por haber llegado hasta este punto del video. Y les digo que estén atentos a la segunda parte de este video, que va a ser la práctica, ya que esta fue la parte teórica. Así que, bye.